Buenas noches, queridas ecuatorianas y ecuatorianos. Los paraísos fiscales se constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias, por lo que significan en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e incluso apoyo al terrorismo. En estos regímenes todo es oscuro, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos o a través de ellos se realicen. A esos paraísos no llevan su dinero los obreros, los campesinos, los trabajadores, los maestros, los médicos, ni miles de pequeños y medianos empresarios y emprendedores que confían en su país y que a diario construyen el futuro de sus familias y de la nación entera. A esos lugares acuden quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza, incluso a veces ilícito, empleando sofisticados métodos de empresas de papel y con el asesoramiento de grandes firmas de abogados y expertos tributarios. Todo esto no solo genera corrupción, sino que también ahonda la desigualdad y las diferencias sociales. Aunque la evasión y elusión fiscal perjudica a todos los países, en proporción, los países pobres son los más perjudicados. En Latinoamérica, 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los capitales escondidos en paraísos fiscales pagaran el impuesto sobre la renta que les corresponde. En nuestro propio país, en los años 2014 y 2015, salieron a esos paraísos 3.379 millones de dólares, cantidad equivalente a reconstruir íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado. Sacar la riqueza donde se generó y en donde se necesita tanto, es decir, su propio país, es sencillamente inmoral. Sostener, como dicen algunos, que yo puedo hacer con mi plata lo que me dé la gana, demuestra una total falta de ética y compromiso con la patria. La lucha contra los paraísos fiscales debe trascender toda ideología. Debemos poner fin a esta economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano, como nos dice el Papa Francisco. Desde el inicio de nuestro gobierno hemos luchado contra estos paraísos fiscales. Por ello impulsamos varias iniciativas legales. Sin embargo, ningún esfuerzo será suficiente si quienes se encuentran al frente de una nación o aspiran a representarla en cualquier dignidad o cargo público buscan ocultar o sacar del país sus recursos. Por eso, en el último informe a la Nación del 24 de mayo pasado, propuse al país un pacto ético. Que todos rechacemos a los candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Muchos sectores, incluso algunos opositores, reaccionaron a este llamado y lo aceptaron. Pero como era de esperarse, otros sectores justificaron su amoralidad e incluso dijeron que era atentar contra su derecho de participación política, nuestra propuesta de pacto ético. Nadie les impide que desarrollen actividades empresariales, pero que cumplan su responsabilidad legal y ética de pagar impuestos. Nadie les impide que amen a sus bolsillos, pero si quieren ser dignatarios o servidores públicos, deben tener como primera obligación ética amar a la patria, confiar en ella, invertir en ella. Llegó el momento de pasar del discurso a los hechos. En la mañana de hoy he enviado a la Corte Constitucional un pedido para que, previo al control de constitucionalidad que debe realizar dicho organismo, el Consejo Nacional Electoral convoque a una consulta popular en la que sea el pueblo, que de manera directa y con su voto, el que se pronuncie sobre la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público,
se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Por lo tanto, en el plazo de 1 año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución. Hasta aquí la pregunta. Nadie está impedido de ser candidato. Sin embargo, en el caso de ganar el sí, en el lapso de 1 año, todo dignatario y funcionario público deberá empezar a creer en su patria, deshaciéndose de cualquier empresa offshore o capitales en paraísos fiscales. Como dice nuestro querido Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, si aman tanto el dinero, que sigan en sus negocios, pero que no se metan en política. Esta consulta prácticamente no tiene costo para el país, pues se la realizará con las elecciones generales de febrero de 2017. Preparémonos a una campaña feroz en contra de la consulta, ya que importantes medios de comunicación son de los principales grupos económicos que mantienen capitales y empresas en paraísos fiscales. Compatriotas, por un mundo mejor, no a los paraísos fiscales. Pacto ético ya. Hasta la victoria siempre, compañeros.